plantea autorizar el ingreso al territorio de la República de personal militar de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a noviembre del 2014. Cierre de la votación. Han votado a favor 71 congresistas, en contra 9 y 4 abstenciones. Más congresista Segundo Tapia. Verde. Congresista Martín Belaunde. Verde. Congresista Pérez Tello. Verde. Congresista Josué Gutiérrez. Verde. Congresista Agustín Molina. Verde. Congresista Coa. Verde. Congresista Bugatás. Verde. Bengolea. Verde. Han votado a favor 79 congresistas. Congresista Virgilio Acuña, ¿va a votar? Está levantando la mano. Verde. 80 votos. Verde. Votó congresista Acuña. Han votado a favor 79 congresistas, en contra 9 y 4 abstenciones. Ha sido aprobado el texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa 3905. Tiene la palabra el presidente. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78, más el voto del congresista Wong. Verde. 80 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan a favor. Se suspende la sesión hasta las 3:30 de la tarde. En la agenda del Pleno también figura una aclaración de las comisiones de Justicia y de Constitución de los congresistas Chejade, Eguren, que son presidentes de las comisiones. Han registrado su asistencia 69 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 61. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Ya ha dado inicio a la sesión. Se pone en observación el acta de la sesión celebrada los días 25 y 30 de septiembre del 2014. Si ningún congresista formula observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Los cumpleaños. Señores congresistas, nos complace saludar por su onomástico al congresista Martín Belaunde Moreira, que está de onomástico. También saludamos al congresista Hugo Carrillo Cabero, que también está de onomástico. Antes de iniciar con la agenda, pidió la palabra el congresista Elías Ábalos. Gracias, presidenta.
Lamentablemente tengo que hablar cuando esté el doctor Yatas, porque es un tema que él tendría por su intermedio que dar alguna inquietud. Si me permite, cuando él regrese, ¿me da la palabra? Sí, gracias. Está bien, gracias. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley 3690, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone establecer medidas para promover el crecimiento económico. La Junta de Portavoces, con fecha 30 de octubre, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Casio Guaire, presidente de la Comisión de Economía. Si me permite el congresista Guaire, un minuto la congresista Cuculiza. Gracias. Gracias, presidenta. Una vez más, presidenta, la Policía Nacional que ha cuidado en Chiclayo las elecciones, hasta ahora no reciben sus viáticos. Yo creo que esto ya pasa de abuso. Ministerio de Economía y Finanzas no ha autorizado el pago, no sé cuál es el problema, pero toda esta gente que ha ido a Chiclayo de la Policía Nacional están con sus viáticos sin pago. Yo creo que esto ya se debe ver de otra manera. Gracias, presidenta. Congresista Casio Guaire, tiene uso de la palabra. Señora presidenta, colegas todos, muy buenos días. Este proyecto de ley 3690, el dictamen que vamos a sustentar, ha sido aprobado por mayoría en la comisión en su sesión del día jueves 23 del presente mes. La propuesta legislativa procede del Poder Ejecutivo, se basa en los indicadores y argumentos que pasaré a exponer mediante la ayuda audiovisual. Ya, pasen. En exposición de motivos, ¿cuál es el comportamiento del índice de competitividad global del Perú? Como podemos observar en los datos estadísticos, principalmente lo que está más alejado de competitividad son las instituciones, también a nivel de infraestructura, de salud y educación primaria, igualmente la preparación tecnológica, y el otro punto alarmante también es referente a la innovación, lo que significa que de lo que estábamos en el 61º lugar, en este último año fundamentalmente también nos alejamos a 65º lugar. ¿Cómo estamos a nivel de competitividad regional? Según el INCORE, el 2014, en el país existen 3 niveles de regiones. Las regiones más competitivas podemos observar, en primer lugar obviamente está Lima, después viene Moquegua, Arequipa, Ica, Tacna, Madre de Dios, Tumbes y La Libertad, que está en el 8º lugar. Las regiones del nivel medio de competitividad podemos observar que está Lambayeque, Ancash, Cusco, Junín, Piura, Pasco, Ucayali, que está en el 16º lugar. Y las regiones menos competitivas está considerada en Ayacucho, que está en el 17º lugar, Apurímac, Huánuco, Cajamarca, Amazonas, Huancavelica, Puno y Loreto, que está en el último lugar. ¿Cuál es el comportamiento macroeconómico? El PBI durante el periodo 2001-2013 solo creció en un promedio de 5.73%. Al 2014 se prevé un crecimiento del PBI, un promedio de 3.1%. Los sectores que más contribuirían en la desaceleración son el sector minería,
e hidrocarburos, principalmente por una menor producción de oro y cobre, por menores precios de los metales y una menor producción del petróleo. El sector agropecuario, por menor producción de café, asociado al efecto de la roya María y del arroz a falta de lluvias. El sector de construcción, debido a un menor avance físico de obras en el sector público. El sector de manufacturas no primarias, por una menor fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipo y productos textiles. Como podemos observar, el comportamiento en algunos sectores líderes de productividad, ahí podemos ver, por ejemplo, el sector comercio, ¿no?, que en la cual ha sido uno de ellos en la cual está sobre los 5.4%, igualmente construcción, que también está a ese promedio. Lo que el sector agropecuario se mantiene de una u otra manera también en un crecimiento obviamente menor que todos los otros sectores. Esto significa que en los sectores tienden a bajar. ¿Cuáles son los resultados financieros de las empresas de FONAFE en relación a empresas privadas en el sector eléctrico 2012-2013? Para el periodo 2012-2013 podemos ver que la rentabilidad sobre los activos totales de las empresas privadas de Luz del Sur y del Nor en el sur son superiores en más del doble de las empresas eléctricas comprendidas en el FONAFE. La rentabilidad sobre el patrimonio de las mismas empresas privadas son superiores en más de 3 veces respecto a las empresas de FONAFE. Obviamente esto también tiene un sentido porque están ubicados en lugares más estratégicos y las empresas del Estado siempre van a estar a favor de las poblaciones más vulnerables, o mejor dicho, más alejadas. Por eso ahí dentro de la estadística aparentemente está por debajo de las inversiones eléctricas privadas. El otro punto es cuánto es la participación de la inversión pública privada. Como podemos ver, la inversión total al 2013 alcanzó 129.998 millones de nuevos soles, representando más de 3.6 veces la inversión total del año 2001. La inversión privada participó en un promedio del 80.15% del total de la inversión. Para dicho periodo, una tasa de crecimiento promedio anual del 11.52%. Mientras que la inversión pública durante el periodo 2001 al 2013 participó con solo el 19.85% de la inversión total, creciendo una tasa promedio de 10.58% anual. La inversión es un factor clave para el crecimiento económico, por supuesto. La inversión es un factor determinante para el crecimiento económico del país. La inversión total creció a una tasa promedio anual de 11.32% durante el periodo 2001-2013. El PBI solo creció en un 5.73% con amenaza hacia la baja de 3.1% para fines del año 2014. El crecimiento económico en ese sentido se ve afectado por la disminución de la inversión privada del año 2009, crisis financiera internacional, como podemos ver en el gráfico. El 2009 fue una caída y actualmente, felizmente, estamos todavía por encima del 3%. Pase. De lo anterior se refiere que es necesario incentivar principalmente la inversión privada debido a su mayor participación en la inversión en la infraestructura diversa, que viene a ser el 80.15%, y a su mayor efecto sobre el crecimiento del PBI. Además, se debe impulsar la inversión pública, que fue solo del 19.85%, para revertir la desaceleración que viene atravesando nuestra economía. Por ello,
se requiere identificar e implementar medidas tributarias y medidas de promoción de inversión para mejorar la competitividad y el crecimiento económico del país. ¿Qué plantea la Agenda de Competitividad 2014-2018? El objetivo es incrementar la competitividad del país para aumentar el empleo formal y el bienestar de la población. Metas. Tenemos que incrementar el 15% de productividad media de los trabajadores, disminuir en 5% la informalidad laboral, bajar los costos logísticos de 32 a 23 del valor del producto. Y se basa en factores como infraestructura logística y de transportes, ciencia, tecnología e innovación, tecnología de la información y las comunicaciones, capital humano, que es también muy importante, facilitación de negocios, recursos naturales y energía. El texto sustitutorio del proyecto de ley 3690-2014 PE, ley que establece medidas para promover el crecimiento económico. Estas medidas se sostienen en dos ejes estratégicos. En el primer eje se propone medidas de corte tributario a fin de lograr menores costos de tributación, principalmente en la etapa preoperativa de los proyectos de inversión, así como la simplificación administrativa y mayor predictibilidad en la ejecución de dichos proyectos. En el segundo eje se propone medidas para la promoción de la inversión y mejora de la competitividad, dando impulso a inversiones públicas y privadas, facilitando el comercio exterior, promoviendo el turismo, la transparencia de servicios, costos y mecanismos de defensa del usuario del comercio exterior e incorporando la participación privada en las empresas de energía eléctrica del Estado para impulsar las inversiones y mejorar la calidad de servicio. ¿En qué pilares se mejorarán con estas medidas? En el título 1 tenemos las medidas tributarias para promover el crecimiento económico. En el título 2 tenemos las medidas para la promoción de la inversión y mejora de la competitividad. Y el título 3 tenemos la promoción de la eficiencia de las empresas del Estado, la promoción de la eficiencia de las empresas del Estado, de la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica mediante la participación de la inversión privada. Esas serían las tres medidas que estamos observando. ¿Qué impacto esperamos de cada una de estas medidas? Del título 1, medidas tributarias para promover el crecimiento económico. De los aspectos tributarios se espera que, al otorgar una mayor liquidez en las empresas durante los primeros años de realización de la inversión, a través de la deducción tributaria por mayor depreciación, que equivale a una reducción en la caja fiscal ascendente a 700 millones aproximadamente, que viene a ser el 12% del PBI, se recuperarían en los siguientes años de aplicado el aumento de las tasas de depreciación, reflejándose en una mayor inversión o distribución de utilidades. Otro que podría ser es al incluir, por ejemplo, a las empresas de agua potable, alcantarillado, COFIDE, beneficencias públicas, comunidades campesinas, entidades religiosas, entre otras, al estar inafectas al ITAN. Se espera que los recursos liberados equivalentes al impuesto asignen a proyectos prioritarios que contribuyan a mejorar la calidad de vida. El conjunto de estas medidas propuestas incentivarán el desarrollo y ejecución de la infraestructura necesaria en las zonas donde la brecha en infraestructura sea mayor, ya que tendría un impacto favorable en los proyectos al tratarse de un beneficio financiero. En el título 2, medidas tributarias para promover el crecimiento económico.
Al evitar la doble imposición económica sobre las transacciones del comercio internacional, principalmente de servicios del exterior, así como también de bienes de consumo masivo, se liberarán recursos financieros, recursos materiales y humanos, permitiendo mayor acceso y oportunidad en el uso de bienes y servicios de la colectividad humana. Igualmente, la emisión electrónica de comprobantes de pago y documentos afines permite el ahorro de recursos materiales como papeles y tiempo, como consiguiente seguridad de información que exige. Al asumir la SUNAT las costas y gastos de las cobranzas coactivas, se liberarán recursos a favor del contribuyente. Aumente la disponibilidad y acceso de infraestructura en educación, salud y agricultura y riego, orden público y seguridad, con investigación aplicada e innovación tecnológica. Este abarca capítulos en 16 artículos. Título 2. Medidas para la promoción de la inversión y mejora de la competitividad. Siga. De las medidas de promoción de la inversión se espera que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al contar con el módulo de información de acceso gratuito y público y con facultades sancionadores acerca de los servicios portuarios que ofrecen los distintos operadores del comercio exterior a los usuarios aduaneros, contribuirá a transparentar los costos de los servicios complementarios y gastos conexos. Las propuestas de los revisores urbanos buscan implementar el capital humano especializado que facilita los procesos de emisión de las licencias de edificación por parte de las municipalidades. Asimismo, permitirá que las normas técnicas de construcción sean correctamente empleadas en los proyectos, evitando problemas y deficiencias en los planos que se traduzca posteriormente en edificaciones inseguras o con riesgo de habitabilidad para las personas. Tendrá un impacto económico favorable en el dinamismo del sector construcción, ahorro de tiempo, recursos, reducir la morbilidad y mortalidad de las vidas humanas. Este título abarca 3 capítulos con artículos del 17 al 20. Y por último tenemos el título 3, promoción de la eficiencia de las empresas del Estado de generación y transmisión y distribución de energía eléctrica mediante la participación de la inversión privada. La propuesta de captar capital privado a través de colocación de acciones en la bolsa en la empresa de Estado que se encuentra bajo el ámbito de FONAFE, dedicadas al desarrollo de actividades de generación, transmisión y o distribución de energía eléctrica, posibilitará ampliar la cobertura del servicio eléctrico en la zona rural del país. Tiene como beneficio brindar mejores alternativas de financiamiento para la ejecución de los proyectos de inversión y mejorar la calidad de vida. Siguiente. La comisión dictaminadora considera que si bien al implementarse la norma habrá un impacto en el erario nacional, la vigencia de las disposiciones normativas propuestas generará incentivos para dar valor público a los recursos del Estado, garantizando a la vez la provisión de financiamiento para la ejecución de infraestructura necesaria para la sociedad, que se reflejará en el crecimiento económico y competitividad del país, finalmente en la mejora de todos los ciudadanos. Este título abarca del artículo 21 al 26, se cuentan 22 disposiciones complementarias, como ya deben tener a la mano el predictamen correspondiente. Señora Presidenta, además debo hacer algunas precisiones de forma en el texto sustitutorio del dictamen. Primero, en el artículo 16, en el extremo referido a la modificación en el artículo 104 del texto único ordenado del Código Tributario, hay un error de concordancia en la frase cuando se empleen las formas de notificación a que se refiere el inciso C.
esta podrá efectuarse, siendo lo correcto decir cuando se emplee la forma de notificación a que se refiere el inciso C. Este podrá efectuarse. Segundo, en el artículo 18, por un error material, se ha señalado incorporar la 10ª disposición complementaria final a la Ley 29.230, siendo lo correcto la incorporación 13ª disposición complementaria final, conforme al texto que alcanzará la mesa. Tercero, en la primera disposición complementaria y modificatoria, por un error material se hace referencia a la Ley 29.951, debiendo ser la Ley 30.056, ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, conforme al texto también que alcanzó a la mesa. Cuarto, en la 9ª disposición complementaria final, por un error material se hace referencia al artículo 26, siendo lo correcto el artículo 22. Quinto, en la 6ª disposición transitoria se debe agregar la letra A en la frase 30 días hábiles siguientes a la vigencia de la presente ley. Con estos agregados, señora Presidenta, pongo a consideración de debate de este predictamen. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Bruce. Audio para el congresista. Congresista Bruce. Gracias, Presidenta. Presidenta, como todos sabemos, este paquete de medidas es la respuesta del MEF ante la desaceleración que está teniendo nuestra economía. Pero si de alguna manera queremos calificar este paquete, es un poco como querer combatir el ébola con antalginas. Eso es al final. Este paquete de medidas no va a reactivar nada. Y analicen los colegas punto por punto. Por ejemplo, se habla en el proyecto, se establecen modificaciones para promover inversiones en las empresas eléctricas. ¿Ustedes creen que esas inversiones se van a hacer en los próximos 10 días? ¿En los próximos 30 días? ¿En los próximos 2 meses? Eso demora, son procesos que demoran años. Así que esto no va a reactivar la economía en el corto plazo. Después se habla de inafectaciones del ITAN, el impuesto a los activos netos. El impuesto, todos sabemos, es nada, y eso no tiene ningún impacto en la reactivación económica del país. Adicionalmente, se menciona modificaciones a la ley del impuesto general a las ventas y impuesto selectivo al consumo. Eso es para la SUNAT. Aquí estamos legislando para que la SUNAT pueda recaudar mejor, no para reactivar la economía. Se menciona también ejecución de proyectos de inversión del gobierno nacional mediante el mecanismo de obras por impuestos. Está muy bien, pero ¿usted qué cosa cree que esas obras van a empezar mañana? Estos procesos demoran 1 año o 2 años. Se menciona también disposiciones para facilitar el comercio exterior. Está interesante. ¿Cuáles son las disposiciones? Que se publique en el portal de la web. O sea, publicando el portal de la web, ¿que vamos a reactivar la economía? No, colegas. Este proyecto no sirve para nada. Esto, insisto, es como usar antalgina para combatir el ébola. La única parte que por lo menos creemos que podría reactivar en el corto plazo favorece a las empresas, porque el MEF está muy ligado a las empresas, donde le permiten ahora depreciar 20% las construcciones que se hacen para desarrollo empresarial, ni siquiera para vivienda, para desarrollo empresarial, para las empresas van a poder deducir 20%. Así que este paquete de medidas, que en el largo plazo me parecen muy bien, en el corto plazo no van a reactivar nada, que son insuficientes, y es muy pobre la respuesta que ha tenido el gobierno ante esta desaceleración económica. El gran valor que tiene esta propuesta, Presidenta, el gran valor que tiene es felizmente lo que no tiene, y me refiero a que felizmente no se incluyó la ley Coca-Cola aquí, que también estaba incluido en un proyecto inicial. Así que, Presidenta, nosotros nos parece que son medidas en el largo plazo muy convenientes.
pero en el corto plazo, que es el problema que tenemos ahorita, en la desaceleración de la economía, hoy, esto no va a reactivar nada. Nosotros esperamos que el Tiempo adicional. Nosotros esperamos que el gobierno entienda que existen países en la región que están creciendo mucho más que nosotros. El MEF quiere explicar lo inexplicable de por qué ellos sí pueden crecer más y nosotros no. Antes nosotros éramos la estrella del crecimiento de la región, ya no lo somos, y por lo tanto necesitamos medidas mucho más agresivas para reactivar la economía nacional, sin lobbies, sin meter intereses comerciales que han hecho que cosas que estaban en este proyecto antes, que lo propuso el MEF para que entre Indecopi a regular, por ejemplo, operaciones de comercio exterior, en el dictamen final la Comisión lo ha retirado para no afectar las empresas que se están haciendo ricas en el comercio exterior en desmedro de los consumidores finales, que son los que al final pagan esa factura. Esa es la gran diferencia entre este proyecto y el que inicialmente presentó el MEF. La Comisión retiró todo lo que era transparencia en las operaciones de comercio exterior para permitir, para acceder al lobby de las empresas almaceneras, líneas aéreas y otras, para que se hagan ricas a costa de subir los precios de los productos de los consumidores finales. Así que, Presidenta, nuestra decepción por este paquete de medidas económicas, que insisto que en el largo plazo está muy bien, pero en el corto plazo, vuelvo a repetir, es como combatir el ébola con antalginas. Gracias, Presidenta. Congresista Rosa Mavina. Presidenta, la lógica que hay en este proyecto, Presidenta, es la lógica de la inversión privada en el país. Es la lógica que asume que la desaceleración económica es producto de las escasas facilidades que se dan a la inversión y al capital interno en el país. Es una lógica, señora Presidenta, que evidentemente niega lo que es un proceso por todos aceptado, que es la crisis global de un lado, y de otro lado niega los factores internos que han provocado en una economía principalmente de carácter extractivo y no de desarrollo industrial y de promoción del desarrollo interno, Presidenta, la crisis que en este momento enfrenta la empresa privada. El señor Dionisio Romero, tan prudente y tan oportuno como siempre, el día de ayer ya dijo que no hay crisis de la empresa privada, no hay un endeudamiento significativo mayor al del producto público de la empresa privada, cuando datos del Banco Interamericano del Desarrollo, Presidenta, prueban de que si hay una crisis del sector privado en el ámbito internacional, la deuda de los privados a nivel transnacional es superior a la deuda pública. Y lo que creo que debemos preguntarnos los millones de peruanos es cuánto estas medidas propuestas van a apoyar a la calidad de vida de los peruanos, cuánto estas medidas propuestas van a contribuir al mejoramiento del nivel de vida y al elevamiento del interés social, del interés público. Acá hay medidas altamente cuestionables, Presidenta. Una sola de ellas se señala el incremento de las acciones en bolsa del capital social de las empresas eléctricas de 20% a 49%. Caliente, caliente. Igual que lo que pasó en inversiones vinculadas, 49%, congresista, estoy leyendo lo que dice acá el papel. Y entonces prácticamente por 1% no se entrega al capital privado la cuota de acciones de las empresas eléctricas. Máxime aún que no se ha calculado el costo total del impacto de todas estas medidas en el Tesoro Público. Así lo reconoce el propio dictamen de la Comisión de Economía. Es pertinente entonces que se calculen estos costos frente a los beneficios que se espera obtener. ¿Quién espera obtener? ¿El país? ¿Las mayorías del país? ¿O estrictamente aquellos capitales privados que por estar en una magnitud ya de depreciación en su propio ámbito de gestión del capital privado pretenden recurrir al capital del Estado para obtener dineros frescos y de esa manera intentar sortear su crisis específica? Dele tiempo adicional. Déjame, por favor, desbrozar otra idea. Aquí es injusto pues que se compare la rentabilidad de las empresas públicas eléctricas frente a las empresas del sector privado,
¿Por qué? Porque la ley le da preferencia a las empresas privadas para incrementar sus operaciones, mientras que el dinero generado por las empresas públicas sirve para cubrir las metas del Tesoro Público. Y cuando el MEF, encabezado por el ahora ausente señor Castilla, tuvo una política sistemática de restringir a las empresas públicas bajo el FONAFE para reinvertir sus utilidades y así incrementar sus operaciones y por lo tanto su cobertura. Y por eso, señora presidenta, aquí, por ejemplo, los datos del Banco Central de Reserva de la posición de endeudamiento del país, según sector privado y público, señalan con claridad que el principal problema que aqueja al sector privado no es la tramitología, no es la burocracia, no es la permisología, no es que hay excesivas exigencias a los inversionistas, sino su verdadero problema es su elevado nivel de endeudamiento, que ahora es mayor al recurrido por el sector público. Eso es lo que se quiere evitar, y por eso, al igual que Estados Unidos, los privados quieren agarrar fondos frescos del Estado para cubrir su propia crisis. ¿Dónde están las medidas que están pensando en las mayorías del país? ¿Dónde está el incremento del salario mínimo vital? ¿Dónde está la apuesta? Señor, se están incrementando los productos de carestía y de primera necesidad. ¿Esto a quién beneficia? Esto es lo que la representación nacional debe preguntarse. Y de otro lado, ni siquiera hay un cálculo, presidenta, de cuánto cuesta esto en términos presupuestales y en cuánto tiempo se va a recuperar, y si eso, objetivamente, esto es a mediano plazo. Y entonces, presidenta, lo mínimo que este proyecto debe hacer es pasar a la Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Vivienda. Gracias, presidenta. Congresista Luciana León. Gracias, presidenta. Primero, recordar a la opinión pública que este es el quinto paquete reactivador que pretende o está presentando el gobierno para pretender resolver en su casi cuarto año lo que no ha podido hacer durante los 3 primeros años. El primer paquete, recordemos que fue en el tercer trimestre del 2011, el segundo en junio del 2012, el tercero en mayo de 2013 y finalmente se dio uno en junio del 2014. Pero vemos que ninguno de estos ha dado los efectos deseados, sino todo lo contrario. Se ha venido más bien hacia una caída en picada. Y a pesar que nosotros, como Concertación Parlamentaria, específicamente el Partido Aprista, se presentó de manera voluntaria y bastante humilde para poder acercarse y tener una reunión con el ministro de Economía, que finalmente se tuvo hace pocas semanas atrás, no se ha recogido ninguna de las principales propuestas y sugerencias ahí mencionadas. Por lo que vemos, pues, que hay mezquindad o de repente ignorancia, no sabemos. Pero lo que vemos en este dictamen, lamentablemente, no es lo que se quiere lograr. Este dictamen supuestamente pretende reactivar la economía. Este es un quinto paquete que sabemos que no va a realizarlo. Tanto así que ya se viene preparando otro paquete supuestamente reactivador. Es más, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas sabe que esto no es suficiente, sabe que esto no es bueno, sabe que no va a reactivar absolutamente nada, ni va a resolver los principales problemas de nuestra economía nacional, y es por eso que ya está preparando, trabajando otro paquete para presentarlo en los siguientes meses. Y tenemos que mencionar algunos temas en particular. Por ejemplo, sobre el tema del ITAN. Supuestamente esta exoneración al ITAN que venció a fines del 2012 y que iba a beneficiar a quienes beneficiaba era a las iglesias, señores congresistas, colegas, a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas, a los gremios de trabajadores, a las asociaciones sin fines de lucro, y las empresas preoperativas ahora van a tener que pagar este ITAN. O sea, como si fuese que con este pequeño impuesto
supuestamente van a reactivar la economía. Más bien lo que se va a hacer es perjudicar a estas pequeñas microempresas que están tratando de salir adelante, las van a tratar de ahogar con este impuesto y no se va a reactivar nada. Así que esto es sumamente absurdo, porque además van a tener que pagar Dele tiempo adicional. esto más los intereses y moras correspondientes. Otro tema que también llama la atención es que aquí, si bien es cierto, se está otorgando la depreciación para edificios y construcciones que va a ser entre el 2014 y el 2016, creemos que es necesario que esta medida sea permanente. Hacerla de tan solo 2 años no es suficiente. Si bien es cierto, la depreciación de los edificios y las construcciones sí puede ser que ayude de alguna manera en el largo tiempo, como bien lo ha dicho el congresista Bruce, no creemos que con tan solo 2 años sea suficiente. Y finalmente, para demostrar que esto es meramente retórica y no son medidas contundentes para la reactivación de la economía, vemos pues las modificaciones al Código Tributario, donde hablan de reducciones de los costos a la SUNAT por las cobranzas coactivas, Dele tiempo adicional. medidas cautelares previas y sanciones de internamiento temporal de vehículos. También se amplían los modos de notificaciones de deudores no hallados, o sea, ampliar la notificación de deudores que no hayan sido hallados. ¿Eso va a reactivar la economía? ¿De qué manera? La automatización de las operaciones de la SUNAT, o sea, que estas supuestamente tengan una tecnología más rápida, ¿eso va a ayudar? Eso va a ayudar a la SUNAT a que cobre más, supuestamente, pero eso no va a reactivar la economía. Señores congresistas, que no nos engañe el MEF, que no nos engañe el Ejecutivo con esta supuesta reforma o paquete reactivador que en realidad no tiene nada que vaya a traer como bueno para nosotros y menos para el ciudadano de a pie, que necesita muchísimo en estos momentos poder sentir una mejora para poder atender todas sus obligaciones. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Mesías Guevara. Gracias, Presidenta. Colegas congresistas, resulta bastante paradójico ver quienes han firmado la exoneración del plazo para que este proyecto entre a través de la ficha virtual. Curiosamente, ante la prensa y en ciertas comisiones, las bancadas mayoritarias salen a pelearse por entredichos que viene diciendo el señor Chandoví. Pero cuando se trata de defender los intereses de ciertos grupos de poder, se juntan, señora Presidenta. Curiosamente, esta ficha virtual ha sido firmada por el Partido Nacionalista y por el Partido Fuerza Popular mayoritariamente. Les preguntamos a estas dos bancadas que públicamente acá digan ¿con quién están? ¿De verdad? ¿Con el pueblo? ¿O con aquellos grupos minoritarios que quieren sojuzgar a toda una voluntad popular? Hay que ser claros y contundentes, nada de hipocresías. Me pide una interrupción el congresista Rolando Reátigue por su intermedio. Congresista Reátigue, adelante. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Guevara. Como el congresista Guevara debe estar enterado, este proyecto de ley fue debatido en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Otra cosa es dispensar que esta se vea en una comisión y otra cosa es dispensar la publicación. Y como usted puede leer, está dispensado de la publicación en la página web. Eso es lo que se ha dispensado, pero este tema se vio in extenso en la Comisión de Economía, por lo tanto no nos pueden decir a nosotros con quién estamos. Estamos por la verdad, y eso es la verdad. Gracias. Congresista Guevara, adelante. Me parece democrático, por eso siempre damos las interrupciones, señora Presidenta, pero sin embargo, sin alusiones y de manera fraterna, de decir al congresista Reátigue que hoy esperamos pues que aquí en el Pleno usted ayude a buscar esa verdad que ha invocado. Porque la verdad, señores, es de que este proyecto de ley atenta con los intereses nacionales. En primer lugar, no sabemos
¿cuál va a ser el impacto que tenga estas medidas en relación al PBI? Si nosotros solamente vemos el concepto de la depreciación, los que sabemos algo de economía sabemos que existe el concepto de la depreciación lineal y el concepto de la depreciación acelerada. Y sin embargo acá estamos viendo que están partiendo por el concepto de la depreciación acelerada, lo cual simplemente hace que los impuestos se paguen en un corto tiempo. Lo que nos llama poderosamente la atención también es que han incrementado de 5 a 20% el tema de la depreciación. ¡Oh, maravilla! ¿Con qué objetivo han hecho eso? Por otro lado, también es importante que se sepa que lo que se está buscando hoy en estas medidas es favorecer a dos sectores: el sector inmobiliario y el sector energético. Pero sin embargo, no estamos encontrando cuál es el impacto directo. Hay medidas que muchas veces lo que buscan es socializar lo que es el riesgo y privatizar la rentabilidad. Y es eso lo que está buscando con exoneraciones tributarias. Les decía que estamos viendo cómo un señor Chandoví ha puesto en la agenda nacional ciertos aportes. Dele tiempo adicional. Esto constituye una distracción. Constituye una distracción de los intereses públicos y nacionales. Hay una empresa minera en mi región, Cajamarca, que no ha pagado los impuestos tributarios, que constituye una evasión, pero sin embargo al bodeguero, al hombre de la esquina, de manera inmediata le cierran su negocio. Pero cuando esta empresa minera grande, que según el estudio de un prestigioso periodista está encima de los 1.000 millones, ¿qué dice la SUNAT? ¿Qué dice el Ministerio de Economía y Finanzas? Pues nada, señora presidenta. Por lo tanto, incluso he escuchado en la exposición del señor presidente de la Comisión de Economía decir que esto constituye para ver el tema de la competitividad. Y curiosamente hablan de los costos siempre a través de los trabajadores, pero no hablan incluso de lo que es el desarrollo que debe constituirse de manera integral en un proceso de construcción. Los arquitectos han manifestado que no solamente tiene que hacerse a través de los costos de producción, sino también a través del desarrollo urbanístico. Por supuesto que hoy se ha cambiado todo el concepto de vida. ¿Y podemos hablar de competitividad en esos términos? Pues no, señora presidenta. Colegas congresistas, ya basta de entregar al Perú a unas cuantas manos que simplemente piensan en su propio interés personal. Y aquellos que esta mañana seguramente voten por este proyecto de ley, el pueblo peruano no se deje distraer de aquellos chanduvís, que incluso hay bancadas que salen de manera hipócrita a decir que hay una bancada que no han declarado los aportes de los mineros ilegales, pero sin embargo no salen a declarar de dónde han financiado las grandes campañas políticas que han desarrollado en los últimos días. Y eso, señora presidenta, los favores son mucho más graves todavía, como la evasión, como la exoneración de pago de impuestos. Por lo tanto, en esta mañana invoco a la representación nacional que meditemos y que reflexionemos, y aunque sea por un solo minuto, aquellos que han entregado su alma y corazón a los grupos de poder, en un minuto les pido, les invoco que piensen en el pueblo peruano. Muchísimas gracias, presidenta. Congresista Rubén Condori. Sí, gracias, presidenta. Este es un proyecto que viene del Ejecutivo y que de forma muy interesante, en realidad percibo de que lo que se pretende es justamente reactivar la economía. Estas medidas, perdón, me solicitó una interrupción la congresista Julia Tevez. Congresista Tevez, interrupción. Muchas gracias, colega. Presidenta, muy buenos días. En verdad, cuando se plantea un proyecto de la Comisión de Economía por intermedio de las formas y modalidades que podemos presentar un proyecto de ley, se establece como una medida
de poder hablar de un crecimiento económico en el cual en este momento insistimos, luchamos, queremos para que el país tenga crecimiento económico, y entonces no hay proyectos de ley que permitan esa medida como esta. Y este es uno de los proyectos de ley que precisamente habla de una reactivación, de un crecimiento económico. ¿Qué queremos? ¿Que escuchar noticias positivas como el día de ayer? ¿Que el país está considerado como el segundo país más importante para poder ejecutar y realizar negocios? Es decir, por encima de México, por encima de Chile, tenemos finalmente el segundo país a nivel de América Latina. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que el país tenga que crecer económicamente. Y ahora que estamos con esta premiación del Banco Mundial, con esta premiación del business, Doing Business, que permite que el país está en el foco para poder invertir y hacer buenos negocios, no queda otra entonces que apoyar. Nosotros no vamos a hacer una inflación del 30 o 100%, tenemos que olvidarnos y tenemos... Le concede la segunda interrupción, congresista. Adelante. Gracias, presidente, y tenemos que permitir entonces que el país avance. Tenemos que en estos años el país tenga que crecer. Entonces, ¿de qué nos vamos a oponer, presidenta, cuando la Comisión de Economía presente un importante proyecto que va a permitir dar las posibilidades para mayor inversión? A mayor inversión, mayor desarrollo. Nosotros queremos el desarrollo del país. Y en ese sentido, hay que dar las facilidades. Hay que crear un régimen especial de depreciación para edificios y construcciones. El impuesto general a las ventas, hay que eliminar el doble efecto económico que a la fecha pagan. El aduanaje a veces se convierte en un problema y no en una oportunidad. Y nosotros en este momento debemos apoyar y no poner trabas. Las trabas generan subdesarrollo, no generan avance. En ese sentido es positivo, presidenta, y nosotros tenemos que apoyar, y vamos a apoyar porque queremos un crecimiento económico para el país. Eso es lo más importante. Gracias, presidenta. Congresista Condori. Gracias. El asunto no estamos viendo tal vez con claridad. Estas medidas que plantea el Ejecutivo son necesarias. Sí. ¿Es suficiente? Tal vez no. Y hay que evaluar la condición necesaria y la condición suficiente. Las medidas de orden tributario son necesarias. Ningún país puede avanzar cuando los impuestos son elevados. Los impuestos para generar mayor ineficiencia deben tender en el largo plazo a ser reducidos. Mayor impuesto significa mayor ineficiencia. Menores impuestos significa mayor eficiencia en el país. Ahora, se discute para dónde van los impuestos, si es impuesto al productor o impuesto al consumidor. Ahí no está el detalle. Al final de cuentas, un impuesto se redistribuye y depende mucho de cómo es la curva de oferta y cómo es la curva de demanda. Al final lo van a pagar un impuesto, ya sea al productor o al consumidor, lo va a pagar el consumidor y también el productor. ¿En qué magnitud? Va a depender de esas curvas. Entonces, no tenemos por qué desgañitarnos, no tenemos por qué mover el piso exageradamente cuando se dice se favorece al productor. No, o se favorece al consumidor, porque esto es entreguista. Simplemente se reduce el global del presupuesto, el impuesto total, y eso ayuda a la inversión. Ahora, en segundo término, se comenta, por ejemplo, de que la permisología, la tramitología, esto no sirve. Eso es falso. En el país tenemos documentación que se exige por parte del Estado en forma innecesaria. Recordemos los años de la década del 70, el 60, donde se pedía una solicitud en sello sexto, sello quinto, para postular a la universidad. Se pedía certificado de antecedentes penales, PIB, etcétera. Domiciliario, certificado domiciliario, eso no es necesario. Tenemos que en el país que simplificar procedimientos, tenemos que ahorrar costos, tenemos que reducir la carga a todo el sector privado y también al sector público.
que la cosa sea más simple, que la vida se desarrolle de forma más simple. Solamente así el Perú puede avanzar. El tema de la depreciación que comentó el congresista Amasifuen. Normalmente en depreciaciones, efectivamente hay depreciación lineal. Acá se comenta que podría ser en 5 años y depreciación lineal, 20% cada año. Esto va a significar rebajar los costos para infraestructura. Me parece bien. ¿Cuál es el problema? De que una norma antigua Dele tiempo adicional. Hola. Lo que ocurre es de que en normas antiguas la depreciación era a mayor tiempo y mayor plazo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la depreciación de una infraestructura era para 33 años. Y eso ya no corresponde. Es el caso, por ejemplo, de los equipos de cómputo. Ahí hay depreciación acelerada. Esta no es un mecanismo de depreciación acelerada, es una depreciación en línea recta, 5 años. En todo caso, aquí lo que hay es, en realidad, medidas para reducir en global un conjunto de impuestos. Puntualmente puede requerir ajustes, sí. ¿Se requieren medidas complementarias? Yo creo que sí, pero este paquete es necesario. Además, esto ha requerido seguramente un estudio. Necesitamos ahí discutir un conjunto de temas que generen mayor eficiencia. El tema de equidad. Para culminar. Es un tema distinto. Para generar equidad no deberíamos perder eficiencia, porque a veces, por generar mayor equidad social, podemos perder ineficiencia, pero podemos perder eficiencia. Entonces el reto de un buen diseñador de políticas es cómo generar mayor equidad social sin generar ineficiencia. Y a la inversa, cómo generar eficiencia económica sin generar inequidad social. Ese es el reto como país. Ahí puede estar el debate más centrado. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Damer. Me pide una interrupción la congresista Rosa Mavila. Congresista Mavila, adelante. Presidente, la gran pregunta que creo que debe responderse es cuánto va a dejar de percibir el Estado por la aplicación de estos beneficios a la empresa privada y cuánto los ciudadanos del país van a tener que soportar, porque evidentemente va a ingresar menos recursos al Estado por el otorgamiento de estos beneficios a la empresa privada. ¿Qué pasó, señores empresarios privados? La mano invisible del mercado, el capitalismo salvaje, ya no garantizan las provendas de sus excedentes y grandes utilidades. La mano invisible del mercado ya no sirve y entonces hay que acudir a la mano visible del Estado para solventar sus intereses. Yo quiero dejar explícito, señora Presidenta, que la lenta ejecución de los sectores salud, educación, agricultura e interior resulta por lo menos un tema de suspicacia política a estas alturas del año, que no se haya ejecutado en promedio alrededor del 20% de su presupuesto. Segunda interrupción le concede, congresista, adelante. Gracias, congresista Dahmer. Parece que habría habido una concertación para restringir la inversión pública con la finalidad de ayudar pues al discurso de la incapacidad del Estado para ejecutar sus recursos, para tratar de invertir, por ejemplo, Petroperú, para tratar de privatizarla, a pesar de que evidentemente es una empresa pública de rentabilidad, y por lo tanto dar pie a redirigir dichos recursos a las asociaciones privadas y a las obras por impuestos. El tema, señora Presidenta, es que la razón de ello sería la necesidad, como ya hemos dicho, de recursos frescos de parte del sector privado por su elevado endeudamiento, lo que ha causado la recesión internamente. Aquí lo que hay es una inclinación del poder político a los grandes capitales privados. Hay una subordinación. Disculpen,
con respeto lo voy a decir, hay ponerse de rodillas frente a los intereses del capital privado y no prever los intereses de los estratos medios y de los estratos vulnerables. Gracias, congresista Dahmer. Gracias, presidenta. Congresista Dahmer. Señora presidenta, señores congresistas, se está debatiendo un proyecto que ya hemos debatido y que ya ha traído inclusive respuestas sociales y movilizaciones. Yo quiero empezar señalando